Bienvenidos a una semana más de estrenos y de plataformas de streaming y tanto también como en el cine. Y ojo amigos, porque hoy se viene un estreno de grandes ligas. Seguramente ustedes ya saben cuál es y por eso están aquí, así que sin más dilación, vamos para allá. El multiverso de la locura se ha desatado y por fin, después de tantos años, después de más de 10 años de construcción en todo esto que se llama universo cinematográfico de Marvel, nuestros ojos y corazón fanático de Marvel van a poder ver y presenciar lo que es el multiverso, pero ahora sí de verdad. Finalmente Marvel llega a otra fase, o más bien parada, en donde se abre definitivamente un escalafón más en esto de tal cual, la locura. Pareciera que cada vez vamos más y más allá en las escalas ya no solo de poder, sino de entendimiento y de tramas que involucran algo que en los espectadores estaban esperando desde hace mucho tiempo atrás. Ya vimos a los viajes en el tiempo en Endgame y ahora se desata el multiverso. Así que preparen bien sus palomitas y refrescos porque no se sabe la infinidad de cameos que vamos a tener aquí. Abrimos el 5 de mayo y no es un día en donde se celebra la independencia de México, pero sí que hay varios estrenos en esta fecha. En Netflix, por ejemplo, tenemos a Clark, la serie que relata la increíble historia de Clark Olofsson, el criminal sueco cuyos crímenes dieron origen al término Síndrome de Estocolmo. Una miniserie protagonizada por el ya conocido actor Bill Skarsgård. Otra que se va para el 5 de mayo es ni más ni menos que el Pentavirato, que habla de una sociedad secreta que ha influenciado sucesos mundiales por siglos y que se enfrentará a una amenaza interna. Esto me huele a Illuminati. Su destino y el de la humanidad dependen de un peculiar periodista por una situación que se salió de control. Blood Sisters o Hermanas de Sangre llega a Netflix contándonos precisamente la historia de dos chicas quienes, unidas por un secreto, se trata de las mejores amigas Sarah y Kemi, quienes se verán obligadas a huir después de que el novio de Sarah desaparece durante su fiesta de compromiso. Y de sucesos desafortunados nos vamos a algo bueno, ¿no? Bueno, yo supongo que sí, por el nombre. Bienvenidos a Edén. ¿O no? Bueno, sea de lo que se trate, esa posiblemente es el estreno de la semana de Netflix. Una serie con mucho potencial que busca hacer la competencia de Élite, Vis a Vis y La Casa de Papel. Así que acuérdense, aquí dijimos primero que esa serie se va a convertir en una super mega popular. Y ahora pasaremos a preguntarnos si la magia de verdad tiene sonido. Porque en el sonido de la magia, un mago que vive en un parque de diversiones abandonado hace desaparecer los problemas de una adolescente desencantada de la vida y le devuelve la esperanza de poder vivir feliz nuevamente. ¿Cómo lo hizo? Magia. Y magia es lo que sucederá también en estos 42 días en la oscuridad. En esta serie, en donde una ciudad chilena será la sede, en donde Cecilia buscará desesperadamente a su hermana desaparecida en medio de una tormenta mediática y con la investigación policial de por medio. Todo hablando de que esto es basado en un caso real. Después de una década, dos policías no compaginan el uno con el otro y deben resolver juntos un caso que se desenvuelve en un pueblo pequeño francés, donde se cierne precisamente una gran conspiración. ¿A qué te suena todo eso? Pues definitivamente a nada más y nada menos que Los Incompatibles 2, que se va para el 6 de mayo. Y cerramos Netflix no con Thor, pero sí con Tar, en donde, hablando de policías, aquí un policía veterano específicamente tiene la oportunidad de demostrar su valía cuando un asesinato y un macabro plan de tortura sacuden a una tranquila aldea en el desierto. Veremos a este veterano lograr hacerse con el adjetivo de héroe nuevamente. अब से बात मजा आ रहा है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये पिक्चर गब्बर के बारे में नहीं है।
empezamos Prime Video con risas, porque no es necesario decir que LOL se trata del programa en donde debes de hacer reír a tu contrincante para que pierda, algo así como el Battle Royale de los comediantes, que se estrena con su temporada número 4 este 6 de mayo. Otra temporada que llega a Prime Video, pero que se trata de su temporada número 2, se trata de Salvajes, en donde la supervivencia penderá de un hilo para el grupo de adolescentes varadas en una isla desierta después de descubrir que lo que les está sucediendo es un elaborado experimento social. Así es, Jason Statham también está de vuelta, el pelado más popular en las películas de acción. Bueno, el segundo más popular, el tercero quise decir, y bueno, a quien relacionamos evidentemente como el transportador. Llega el 5 de mayo con Wrath of Man y yo solo puedo decir que mejor le eches un vistazo. I do bear a grudge. Y HBO Max llega para decirnos nuevamente, sí, ya estamos acostumbrados a tener un estreno destacado solamente por semana, y llega The Staircase. Colin Firth y Toni Collette protagonizan la versión ficticia del famoso documental que narrará la historia real de la vida de Michael Peterson, que pierde trágicamente a su esposa al caer por unas escaleras en un camino. Por hallar la verdad, pistas y pistas salen a relucir, pero se descubrirá al culpable. Petersons are crazy. Llegamos a la seriedad de Apple TV, que por fin, y esto hay que aplaudirlo, por fin hay que ponerse de pie, Apple TV nos regala más de un estreno destacado para esta semana. La temporada 2 de Teherán llega el 6 de mayo y cuenta la emocionante historia de un agente del Mossad, Tamar Rabinjan, que se infiltra en una peligrosa misión en Teherán, que la pondrá a ella y a todos los que la rodean en grave peligro. El otro estreno para esta plataforma minimalista se trata ni más ni menos que de Big Con, un abogado que vivía a lo grande en Kentucky hasta que se destapó que estaba en el meollo de un fraude gubernamental por el valor de más de $500 millones, uno de los más grandes de todo Estados Unidos de América. Through Mexico into Guatemala, we were that close. Now he's gone. Eric was planning his biggest caper yet. Disney Plus tiene algo que decir también con el hecho de que ya no hay más capítulos de Moon Knight. Pero no se preocupen que seguramente no nos quedaremos mucho tiempo sin Marvel en Disney Plus, porque ya se viene Miss Marvel precisamente. De momento podemos entretenernos con The Quest este 11 de mayo. They're all very hesitant. They were like, teenagers are gonna help us save our kingdom. Underestimated. Only. Y cerramos con dos estrenos sorprendentemente destacados de Hulu TV. El primero va dedicado a los niños y se trata de la temporada 2 de Dragones, los 9 reinos, y llega a las pantallas de tu televisor en caso de tener Hulu TV, claro, este 5 de mayo. Y para el 9 nos presenta a su serie original llamado Caramel o Caramelo o Candy, una nueva e inquietante serie basada en hechos reales de la década de 1980. Está protagonizada por Candy Montgomery, una ama de casa y madre que ha intentado llevar una buena vida e incluso es discreta cuando se porta mal, pero entonces algo sucede con Candy y su amiga Betty. Y todo esto conducirá a una investigación en la cual, pues... I try to grow 'em, but I can't. Y así llegamos una semana más al final de una semana más que vaya. Creo que tenemos que irnos recio a grabar la crítica de Doctor Strange en el multiverso
de la locura. Ya tenemos que hablar de todo lo que pasó ahí. Cuéntame a ti, ¿qué te pareció evidentemente esta película? Ahí está la caja de comentarios. Seguramente también tendrá su caja de comentarios la crítica de Doctor Strange. Y si hay algún otro estreno en esta Popcorn Week que se equipara a lo del Hechicero Supremo. Dejo las redes como siempre, los podcasts, y nosotros vámonos recio ya al cine porque hay que hablar de eso. ¡Chao!